noches, hermanos. Nos corresponde en estos 2 miércoles hablar sobre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Miqueas. Estos 2 capítulos forman la tercera de las profecías de Miqueas. Y como en las 2 anteriores, la primera profecía y la segunda profecía, esta tercera, igual que las anteriores, comienza con un oír, como si algo importante no tuviese que pasar desapercibido. La verdad que es un tanto triste que muchas veces los siervos de Dios nos tengan que decir a nosotros que prestemos atención porque esta es palabra de Dios, porque es un mensaje que viene de parte de Dios. Estamos ya tan acostumbrados a oír a que nos hablen la palabra del Señor que hasta pareciera como vergonzoso que nos tengan que decir, por favor, presten atención porque vamos a hablar y vamos a declarar lo que Dios dice. En los primeros versículos de este capítulo 6, Miqueas expresa el litigio, el juicio que el Señor tiene con su pueblo Israel. Y hay un marcado contraste entre la misericordia y la fidelidad de Dios y la ingratitud de su propio pueblo. Al final del capítulo 5, el Señor promete: con ira y con furor tomaré venganza de las naciones que no obedecieron. Pero aquí usa compasión y ternura con Israel con el fin de que ellos se arrepientan. Y lo hace de tal manera que suena como si Dios mismo fuera el acusado y no Israel. Qué ternura, hermanos, usa Dios para dirigirse aún en el juicio con sus criaturas. El versículo 3 dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Dios no menciona los pecados de Israel, aunque sí en los versículos siguientes están escritos. No los menciona ahora, pero sí pregunta cuáles han sido sus propias fallas, las de Dios. Es como si él tuviese que estar sentado en el banquillo de los acusados. Dios le trae a la memoria los hechos portentosos del pasado. Dice: los hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y esto habla de redención. Te saqué no en forma gratuita, sino hubo que pagar un alto precio. Y esto, repito, entonces habla de redención. Pero también les proveyó a Moisés como el libertador y al legislador. Les proveyó a Aarón como el sumo sacerdote que iba a hacer expiación por los pecados del pueblo. Les proveyó a los antepasados a María, que fue muy útil para guiar a las mujeres de ese pueblo que salía de la esclavitud. En el versículo 5, Dios manifiesta y les recuerda cómo guió a Balaam para que no maldijese al pueblo. ¿Se acuerdan? El pueblo que, según Balac, el rey de Moab, le tenía temor y entonces había contratado y sobornado a Balaam para que lo maldijese. Pero, ¿qué le responde Balaam a Balac, el rey de Moab? ¿Cómo maldeciré a quien Dios no maldijo? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? La pregunta del versículo 6 demuestra lo poco que conocen cuál es el culto agradable al Señor. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y hermanos, esto realmente ¿no tiene ninguna aplicación en el día de hoy para nosotros? Muchas veces tendríamos que preguntarnos qué o de qué cosas, de qué actitud se agrada Dios de su pueblo o en forma individual de mí. Otros
entienden el versículo 6 que estamos considerando como una pregunta retórica. Una pregunta retórica es aquella que ya se conoce la respuesta, en el sentido de que ¿cómo podrían continuar con esa religiosidad externa y cómo podrían continuar presentándose ante Dios conservando sus pecados en el interior? Por eso allí dice, ¿con qué me presentaré? Es como si yo dijese, el Señor me escuchará sabiendo cómo soy. Él sabe cómo soy, pero yo, siendo como soy, ¿estoy seguro de que Él me va a escuchar? ¿No te parece que tenés que cambiar, que tenés que arrepentirte y limpiarte de toda contaminación, como dice el apóstol Pablo? Eso es lo que muchos interpretan del versículo 6. No es que no lo sabían, sí lo sabían y se preguntaban hasta qué punto el Señor me podrá escuchar. La afirmación del versículo 8 establece y confirma lo que veníamos diciendo recién. Ellos debían haber sabido la respuesta, porque dice el versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué es lo que pide Jehová de ti. Solo que la ceguera espiritual y la hipocresía, por otro lado, los habían llevado a ofrecer todo excepto lo que Jehová quería. ¿Y qué era lo que Jehová quería? Bueno, tres cosas que son importantísimas, de las cuales mucho se ha hablado, hay canciones también sobre este versículo. En primer lugar, practicar la justicia. Esa es una frase de la versión de la Biblia de las Américas. Es decir, hacer lo justo y equitativo en las relaciones con los semejantes. El Salmo 15, David, después de preguntar quién habitará en tu santuario, en tu monte santo, el versículo 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia. Practicar la justicia. Se trata entonces, hermanos, de respetar los derechos de la persona humana. Segunda cosa, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Amar misericordia. La idea es de un amor fiel, activo, constante, que nos conduce a hacer el bien a todos, mayormente, según dice Gálatas, a los de la familia de la fe. En cuanto a justicia, basta con hacerla. Pero en cuanto a misericordia, no basta con hacerla, sino que hay que agregarle amor. Amar, hacer misericordia. En tercer lugar, humillarte ante tu Dios. Literalmente, ser humilde para caminar con tu Dios, que es una condición indispensable para tener comunión con el Señor. Dice el Salmo 138, versículo 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. En el versículo 9, el Señor se dispone a enviar su juicio. Prestad atención al castigo y a quien lo establece, es sabio temer a tu nombre. David, después de haber censado al pueblo y habiendo sido amonestado por Dios del pecado que había cometido, exclama, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. Presten atención al castigo y presten atención a quién es el que lo establece. Y hermanos, yo tengo que decir lo mismo que David. Mejor caer en las manos del Dios justo, que aplicará su corrección, y no en manos de hombres. Porque Él, al que ama, disciplina, azota al que recibe por hijo. Pero también dice el profeta, Él hiere y sus manos
curan. Él no desecha para siempre, ni para siempre guarda el enojo. Los versículos 10 al 15 hablan de los hechos corruptos que la nación había hecho contra los pobres. Por tanto, el juicio venía en camino. Y en lugar de seguir los estatutos de Dios, en el versículo 16, Dios, en lugar de seguir los estatutos de Dios, ellos habían guardado las prácticas idolátricas y paganas de dos reyes que se nombran, había más, pero se nombran dos reyes. Uno es Onri, que es el fundador de la ciudad de Samaria, y otro es Acab, que es el que profundizó el culto idolátrico, especialmente a Baal, porque él se había casado con Jezabel. ¿Cuál iba a ser el juicio? Bueno, iban a tener magro resultado, nulo resultado de su trabajo. Vas a sembrar, vas a cosechar las aceitunas, pero no vas a poder disfrutar del aceite. Vas a vendimiar, pero no vas a poder tomar de tu vino. ¿Cómo se dice? Improductividad, esa es la palabra, o trabajar en vano porque no iban a tener el resultado de su trabajo. Pero además iban a ser motivo de burla y de oprobio de los demás. Por tanto, te entregaré para burla y oprobio de los pueblos. Hermanos, qué triste es cuando después de pasar una vida cerca del Señor y dar las muestras de la bendición del Señor, tenemos que sufrir su corrección y su castigo, y todos los demás nos miran y dicen, este es el que en un tiempo andaba bien, se lo veía contento, alegre, podía comer del fruto de sus manos, mira cómo está ahora. ¿Y por qué es eso, hermanos? Por no obedecer y por no estar en los caminos del Señor. Dice Matthew Henry, cuando un pueblo que ha sido floreciente es puesto en desolación, viene a ser el asombro de los demás. Dios nos libre, queridos hermanos, y podamos reflexionar para finalizar lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dejamos aquí el pequeño y breve comentario del capítulo 6 y nos preparamos para el próximo miércoles para seguir con el capítulo 7. Que el Señor nos bendiga.